Muy buenas noches, queridos compañeros, queridos docentes. El día de hoy venimos a presentar nuestro trabajo de investigación en compañía de mi compañera Carmen Ariana Piñeiro y quien les habla, Joan Sebastián Cruz. Nuestro trabajo se titula Estrategias pedagógicas y tecnológicas para fortalecer la inclusión y la permanencia escolar en estudiantes del grado 11.1, desarrollada en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el Córdoba. Esta investigación nace desde una preocupación profundamente humana y pedagógica como docente. Constantemente observamos que algunos estudiantes empiezan a desconectarse emocional y académicamente de la escuela mucho antes de abandonar físicamente. A veces siguen asistiendo a la escuela, entregando algunas actividades, algunas participaciones durante los eventos académicos, permaneciendo sentados en el salón, pero internamente ya no se sienten parte del proceso educativo. Nos preguntamos entonces, ¿qué ocurre para que un estudiante llegue a sentirse invisible dentro de la escuela? ¿Qué papel juega la motivación, la convivencia y el reconocimiento personal en la permanencia escolar? Y sobre todo, ¿cómo pueden las estrategias pedagógicas apoyadas en herramientas tecnológicas convertirse en oportunidades reales de inclusión? A partir de estas preguntas iniciamos este proceso investigativo. Esta será la ruta de nuestra presentación. Primero abordaremos el problema de investigación y el contexto donde surge. Luego presentaremos los objetivos, el marco teórico y la metodología. Después explicaremos las estrategias implementadas y los resultados obtenidos. Finalmente compartiremos la discusión, la conclusión y algunas reflexiones finales derivadas del proceso. El problema de investigación. El punto de partida fue la realidad concreta de un grupo de 20 estudiantes del grado 11.1. A través de conversaciones, observaciones en el aula, cuestionarios abiertos y diálogo con docentes, familias, identificamos tres grandes dimensiones problemáticas. La primera fue la dimensión académica. Muchos estudiantes manifestaban que les parecían repetitivas las clases, que sus aprendizajes no eran óptimos, eran poco significativas y desconectadas de sus intereses personales. Algunos expresaban que asistían únicamente por obligación o por cumplir a sus familias, pero no porque sintieran una motivación genuina por aprender. La segunda dimensión fue convivencial. Observamos subgrupos muy marcados dentro del salón, como que fueran especies diferentes. Existían estudiantes que participaban constantemente y otros que permanecían en silencio, aislados o excluidos de manera sutil. No se trataba necesariamente de agresiones visibles, sino de dinámicas no invisibilizaciones que terminaban afectando la autoestima y el sentido de pertenencia de cada uno de nuestros jóvenes. La tercera dimensión fue más desde el lado emocional y familiar. Muchos estudiantes llegaban al aula atravesando situaciones difíciles, problemas en sus hogares, problemas económicos, conflictos familiares, responsabilidades incluso laborales. Y en algunos casos que se lograron identificar, teníamos casos de paternidad adolescente o enfermedades dentro de los hogares. Todo eso impactaba directamente su disposición para aprender. El dato que más nos impactó fue este. El 50% del grupo afirmó haber pensado en retirarse antes de nosotros haber iniciado estas intervenciones. Y aquí comprendimos lo fundamental. No estábamos frente a estudiantes desinteresados. Estábamos frente a jóvenes que necesitaban sentirse escuchados, reconocidos, para poder así generar un aprendizaje óptimo. Por eso formulamos nuestra pregunta de investigación. ¿De qué manera las estrategias pedagógicas apoyadas en la tecnología educativa favorecen la inclusión y fortalecen la permanencia escolar? Para responder esa pregunta, establecimos unos objetivos generales: fortalecer la inclusión y la permanencia escolar mediante estrategias pedagógicas mediadas por tecnología educativa,
A partir de allí organizamos el proceso en 3 objetivos específicos. El primero consistió en un diagnóstico, en diagnosticar la situación de exclusión, desmotivación y riesgo del abandono presente en el grupo. El segundo fue diseñar estrategias pedagógicas y tecnológicas contextualizadas a las necesidades reales de los estudiantes. Y el tercero consistió en implementar y evaluar dichas estrategias para sus efectos en la inclusión, la motivación y la permanencia escolar. Es importante señalar que estos objetivos no funcionaron de manera aislada. El diagnóstico orientó el diseño y el diseño se fue ajustando continuamente durante la implementación, gracias a la reflexión constante propia de la investigación-acción. Desde el marco teórico se construyó a partir de 4 categorías fundamentales. La primera, la inclusión educativa, basados en autores como Booth, Aiskun 2021 y la misma UNESCO 2023. No basta el acceso, se necesita participación real y la eliminación de barreras pedagógicas. Un estudiante puede estar matriculado y asistir diariamente, pero sentirse excluido emocional, social o académicamente. La verdadera inclusión implica participación, reconocimiento y sentido de pertenencia. La segunda categoría es la permanencia escolar, como nos lo decía el Banco Mundial en el 2023, Rivas y López en el 2022. Antes de irse físicamente, muchos estudiantes ya se han desconectado efectivamente del proceso educativo. La diserción empieza mucho antes de la ausencia. En la tercera categoría corresponde a las estrategias pedagógicas que se retoman o que se realizan dentro de las aulas. Y tomamos aportes de Ausbel y Tobon sobre aprendizajes significativos y formación integral. Ambos autores coinciden en que el aprendizaje en profundidad cuando el contenido logra conectarse con la experiencia personal del estudiante y con situaciones de su vida cotidiana. Cuando no lo... La cuarta categoría es la mediación tecnológica. Nos habla autores como Salinas y Díaz, Barrera, que la tecnología por sí sola no transforma la educación. Lo transformador es usar plataformas digitales, si no es el sentido pedagógico, lo que simplemente en una actividad más, en algo que va a quedar en un limbo académico. En cambio, cuando se usa para favorecer la expresión como el análisis de nuestra investigación. A continuación, mi compañera les hablará sobre la metodología. Bueno, metodológicamente el estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, dentro del paradigma sociocrítico y mediante el diseño de investigación-acción. Elegimos este enfoque porque no queríamos limitarnos únicamente a describir una problemática. Nuestro interés era intervenir la realidad educativa y reflexionar críticamente sobre ella mientras ocurría el proceso. Trabajamos con los 20 estudiantes de grado 11.1 durante 3 fases principales que fueron la de diagnóstico, diseño e implementación. En la fase diagnóstica recogimos información sobre experiencias escolares, relaciones interpersonales, motivación y expectativas académicas. En la segunda fase diseñamos las secuencias didácticas tomando como base las necesidades identificadas. Y ya por último, en la tercera fase, implementamos las actividades en la sala de informática de la institución durante una semana completa. Para recoger esa información utilizamos 3 instrumentos principales: un cuestionario abierto para los estudiantes, el diario de campo del docente investigador y una entrevista de evaluación al finalizar la intervención. Toda la información fue organizada en matrices de análisis en Excel. Construimos 28 códigos agrupados en 6 categorías analíticas
lo que nos permitió identificar patrones, convergencias y transformaciones durante el proceso. Ahora bien, dentro de las estrategias implementadas, la intervención se realizó entre el 16 y el 20 de febrero del presente año en la sala informática. Diseñamos 5 secuencias didácticas articuladas entre sí, donde la tecnología funcionaba como mediadora del reconocimiento personal y del trabajo colaborativo. El día lunes 16 realizamos una sesión diagnóstica y de exploración tecnológica. Algunos estudiantes tenían experiencia previa usando las herramientas digitales y otros prácticamente no sabían ni habían trabajado en las plataformas colaborativas. El día 17, o sea, el día martes, desarrollamos una de las actividades más significativas de nuestro proyecto. Cada estudiante construyó un documento de identidad personal en el procesador de texto Word. Allí escribieron sobre su historia, sus sueños, sus dificultades, sus metas y las personas más importantes en sus vidas. Esta actividad, más que enfocada a la parte tecnológica, fue un espacio de expresión emocional y de reconocimiento. El día miércoles 18 compartieron ellos mismos voluntariamente sus escritos frente a todo el grupo. Ese fue un momento que transformó profundamente la dinámica en el aula, ya que los estudiantes que no hablaban empezaron a participar y varios compañeros descubrieron historias personales que desconocían completamente. El día jueves 19 trabajaron en grupos heterogéneos usando una aplicación Google Slides. La intención era romper los subgrupos tradicionales y favorecer nuevas formas de interactuar ellos en esos diferentes grupos. Finalmente, el día viernes cerramos con un Padlet reflexivo donde cada estudiante escribió mensajes de retroalimentación positivos para sus compañeros. ¿Qué pudimos sacar de este ejercicio? La lógica pedagógica de toda la intervención se basó prácticamente no en la tecnología, sino que el centro era el estudiante. Bueno, ahora hablemos sobre los resultados del diagnóstico. Los resultados del diagnóstico mostraron una realidad preocupante, pero fue bastante reveladora. El 70% de los estudiantes presentaba motivación predominante extrínseca. ¿Qué quiere decir? Asistían a clases principalmente porque eran obligados, por presión familiar o por miedo a perder el año. El 60% manifestó haber experimentado alguna forma de exclusión dentro del aula. En muchos casos no eran conflictos abiertos, sino sentimientos de invisibilidad, rechazo o poca participación. El 30% había pensado seriamente en abandonar el colegio. Sin embargo, más allá de las cifras, lo verdaderamente importante fue comprender cómo esos factores se relacionaban entre sí. La desmotivación debilitaba el sentido de pertenencia. La exclusión afectaba el autoestima y el malestar emocional aumentaba el riesgo de deserción. Entendimos entonces que no podíamos abordar la permanencia escolar únicamente desde el rendimiento académico. Era necesario comprender al estudiante de manera integral. Ahora bien, hablemos de los resultados de la intervención. Después de la implementación, observamos transformaciones importantes en distintas categorías. En inclusión, pasamos del 40% al 85% de estudiantes que afirmaban sentirse incluidos y escuchados dentro del grupo. En convivencia, disminuyeron las resistencias entre sus grupos y aumentó la colaboración espontánea. Algunos estudiantes que inicialmente se negaban a trabajar juntos terminaron compartiendo sus tareas y apoyándose unos con otros. En la categoría de motivación también surgieron cambios relevantes. Por ejemplo, un estudiante buscó tutoriales en YouTube por iniciativa propia para mejorar su presentación. Eso fue muy significativo porque mostró el paso de una motivación externa hacia una motivación más autónoma. Dentro de la categoría de permanencia, en permanencia escolar, 18 de los 20 estudiantes expresaron mayor deseo de culminar el bachillerato después de esa experiencia. Además, varios estudiantes señalaron que por primera vez sintieron que la escuela les permitía hablar sobre sí mismos y ser escuchados
sin ser juzgados. Ahora bien, también identificamos límites importantes. La categoría de regulación emocional nos mostró avances parciales. Aunque el ambiente del aula mejoró, muchos factores externos continúan afectando la vida de los estudiantes. Por ejemplo, la dificultad económica, los problemas familiares y las responsabilidades personales seguían presentes. Y pues creemos que reconocer esos límites es fundamental para mantener una mirada ética y realista sobre el alcance de la escuela. Discusión. La discusión nos permitió articular tres perspectivas. La primera, la voz de los estudiantes. Segunda, la reflexión del docente. Y por último, los referentes teóricos. La principal conclusión que emerge es que el cambio observado no estuvo determinado por la tecnología en sí misma. De hecho, durante la implementación tuvimos múltiples dificultades. Como siempre, tuvimos fallas en Internet, equipos lentos y estudiantes con poca experiencia digital. Sin embargo, aún así, la experiencia resultó significativa. Se preguntarán por qué. Porque el elemento transformador no fue la herramienta tecnológica, sino el propósito humano y pedagógico que lo orientaba. Cuando un estudiante escribe sobre su historia familiar, comparte sus emociones o recibe reconocimientos de sus compañeros. Lo que se fortalece no es únicamente una habilidad digital, sino por el contrario un sentido de pertenencia. Y eso conecta directamente con lo que plantea Sleet sobre inclusión. La inclusión auténtica empieza cuando los estudiantes dejan de sentirse invisibles. También discutimos algo importante. Las estrategias pedagógicas pueden favorecer procesos de inclusión y permanencia, pero no pueden sustituir completamente el acompañamiento psicosocial, familiar e institucional que algunos estudiantes requieren. Y bueno, ya por último, concluimos lo siguiente. ¿Sí? Las conclusiones se organizan alrededor de nuestros tres objetivos principales. El primero es el diagnóstico. El diagnóstico confirmó que la exclusión y la deserción escolar son fenómenos complejos y multidimensionales. No responden a una sola causa, sino a múltiples factores académicos, emocionales, sociales y familiares. Segundo, aprendimos que la tecnología solo cumple una función transformadora cuando está subordinada a un propósito pedagógico centrado en el estudiante. Y tercero, comprobamos que las estrategias con referente personal fortalecen la inclusión, aumentan la motivación y favorecen la permanencia escolar. Quizá la frase que mejor resume toda la experiencia es esta. No fue la plataforma lo que retuvo a los estudiantes, fue sentirse vistos dentro de ella. Y creemos que esa reflexión tiene implicaciones importantes para cualquier docente. Antes de preguntarnos qué herramienta tecnológica usar, tal vez deberíamos preguntarnos cómo lograr que nuestros estudiantes se sientan reconocidos dentro de un aula. Bueno, ya para finalizar, tenemos las referencias bibliográficas. Bueno, compañera, para finalizar, como tú dices, bueno, queremos cerrar con una pequeña reflexión, ¿cierto? Finalmente, esta investigación se fundamenta en autores y organismos que orientaron tanto la comprensión conceptual como el diseño metodológico de estudio. Entre ellos destacamos a Abud y a INSCU, en inclusión educativa. También rescatamos el trabajo de la UNESCO, el Banco Mundial en Permanencia Escolar y Tecnología Educativa, Salinas y Díaz Barriga en Mediación Tecnológica, Elliot en la Investigación-Acción y Tobon en Estrategias Pedagógicas y Aprendizaje Significativo. El desarrollo completo del marco teórico y metodológico puede consultarse en el documento final de la tesis. De manera de cierre, queremos cerrar con una reflexión final. Este proyecto no pretende presentar una fórmula perfecta ni una estrategia universal aplicable a todos los contextos educativos. Lo que sí pretende mostrar es algo profundamente humano. Cuando la escuela reconoce a los estudiantes como personas completas con emociones, historias, dificultades y sueños,
el vínculo con el aprendizaje cambia. La inclusión no empieza con la tecnología, empieza cuando alguien se siente escuchado, reconocido y valorado dentro de un aula académica. Y quizás ahí uno de los mayores retos de la educación actual es lograr que la escuela vuelva a ser un lugar donde los estudiantes quieran quedarse, no porque están obligados, sino porque sienten el sentido de pertenencia y el amor a un nuevo aprendizaje. Muchas gracias, Muchas compañeros gracias. y compañeras. Hasta luego.